Hola, soy Natacha de Matos del equipo de Mi Voz. Estoy aquí con Rodri Mallea, quien tiene una candidatura en curso a la Convención Constitucional por la lista Apruebo Dignidad en el Distrito 9. Abogade, es activista por los derechos humanos y las disidencias sexuales en Disidencias en Red, un colectivo, y en el Frente de Diversidades y Disidencias de Convergencia Social. Es la primera candidatura en Chile que se identifica de identidad no binaria. ¿Pero qué significa ser no binario? En un Chile cada vez más diverso y que lo queremos cada vez más inclusivo, necesitamos de tu ayuda, Rodri, para explicar esta identidad y concepto. Entonces, primero te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá conmigo y te doy un espacio primero para saludar. Sí, hola Natacha, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al medio de Mi Voz por abrir espacios para que se hablen temas que usualmente no encuentran espacio en los medios tradicionales, que es nuestra lucha disidente, nuestra existencia como corporalidades y realidades que un poco salen de esta norma. Así que muy agradecido por esta entrevista. Genial, mil gracias a ti, Rodri. Mira, lo primero que me surge como pregunta es algo que acaba de aparecer solito entre tú y yo acá, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Porque pasa a veces cuando uno dice hablemos sobre lo no binario o sobre identidades diversas y así, uno se enreda con los pronombres. Ella, él, ella, y a pesar de que esto último fue como aprobado o reconocido por la Real Academia Española hace poco tiempo, sigue generando mucha molestia o mucho como resquemor en la gente. Y ahí yo me pregunto, primero, ¿por qué? Segundo, ¿cuál es el pronombre que efectivamente debiese ocuparse con una persona no binaria? ¿Y qué opinas sobre este tema del lenguaje inclusivo? Sí, mira, esta pregunta es muy buena porque yo creo que es un tema que genera, por un lado, controversia en nuestra sociedad, pero también sobre el cual cae un punto muy alto de desinformación. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, o como yo prefiero decirle, lenguaje neutro, hablamos de una forma de expresarnos, ¿cierto? De utilizar palabras y de conversar, escribir, hablar, ¿cierto? Que no tenga en su vertebralidad el género ni de las personas ni de algún asunto. Entonces nos podemos comunicar, nos podemos relacionar sin estar pensando en que esa comunicación va a estar dirigida a una u otra persona en un subtexto de género. Entonces, por ejemplo, esto nace como una crítica a una cuestión que es súper eh, demostrativa de la división sexual de la sociedad en el lenguaje. Y es como, por ejemplo, cuando en un grupo de personas pueden haber 49 mujeres y un hombre, y la costumbre que nos enseñaron a través del lenguaje fue a decir ellos, porque esa una persona predomina por sobre 49 de las resto de mujeres, entonces manda el lenguaje, ¿cierto? Lo mismo que pasa en la sociedad con los roles de género, la primacía de lo masculino, ¿cierto? Entonces el lenguaje inclusivo o neutro busca un poco como revertir esa situación y ponerla en cuestión. En definitiva, el lenguaje neutro es una crítica a esa división sexual de la sociedad y busca no solamente generar este pronombre neutro, ¿cierto? Que es el ella, ¿cierto? Que no se refiere ni al él ni al ella, identificando no solamente un tercer género dentro del lenguaje, es decir, el no binarismo, sino una crítica al lenguaje que se estructura en torno a la normativa de género. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona no binaria y prefiero el pronombre ella, pero también en mi caso personal, en mi caso, no me molesta que me digan ni ella ni él. Entonces, en este caso, podría ser los tres pronombres. Pero también hay personas que prefieren o el ella o el él o el ella. Pero lo último, respecto a leyes y el ella, es que no es solamente un pronombre que nos es propio a las personas no binarias, sino que es una forma de revertir, como yo te decía, el género del lenguaje. Entonces, cuando hay 49 mujeres y un hombre, perfectamente pueden ser ellas también, cosa de que el género de esas personas no sea el rector de la conversación, sino que algún otro tipo de ideas, porque si el género es el rector de la conversación, se somete a las otras reglas que dividen a nuestra sociedad en estas desigualdades de género. Claro, perfecto. Muchas gracias, Rodri.
Me parece muy interesante porque también se me hace una especie como de acto de reivindicación justamente de, respecto de las exclusiones que ocurre mucho en nuestra sociedad. Y vamos entonces al eje que nos reúne aquí, un poco bajo esta consigna que yo te invité, que tiene que ver con el qué es en concreto la identidad no binaria, y que tiene un poco que ver también con lo que tú decías recién. O sea, hay una cuestión también muy personal. Cuando hablamos de identidad no binaria, pareciera que no estamos hablando de solo una cosa o de una caja cerrada, ¿verdad? Mm. Antes, solo como contexto, yo como feminista y estudiosa de movimientos sociales, tengo muy en cuenta este tipo de conceptos justamente porque sabemos, tú y yo probablemente muy claramente, que lo que buscamos como finalidad es erradicar los binarismos en general. Y binario nos referimos, ¿cierto?, a algo dual, a aquellas cosas que se vienen en dos o que son dicotómicas. Entonces buscamos que no se divida el mundo entre hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, femenino, masculino y así. Y eso es como el concepto que probablemente maneja todo el mundo respecto de lo binario, ¿verdad? Porque es como casi etimológico a la palabra. Sin embargo, lo que interesa acá tiene que ver con esta identidad, porque en el fondo hay ahí una subjetividad importante Mm. y bueno, digámoslo, yo creo que en general en la sociedad de Chile no se conoce el concepto ni se entiende de qué estamos hablando. O sea, es que yo creo que la sociedad está pensada de una forma muy binaria, ¿ya? En que hay una cuestión que me encanta a mí decir, y es que todas las personas tenemos una identidad, ¿ya? Nuestra identidad es parte de nosotros, pero también otras personas tienen sus identidades. ¿Y qué compone una identidad? Es todas las formas en que su humanidad, su subjetividad se expresa, ¿ya? Se manifiesta o se exterioriza. Es decir, eh, puede ser su nombre, su forma de vestir, su forma de ser, la forma de expresarse. Entonces, todas esas cuestiones también tienen asuntos que se relacionan también a este sistema de género y exclusiones, pero no solamente a eso. O sea, por ejemplo, las identidades, eh, por ejemplo, indígenas también son identidades, ¿cierto? Las identidades de ni siquiera solamente de un pueblo, sino de un lugar, las identidades de las periferias, las identidades del campo, hay muchas identidades. Y entonces el tema pasa cuando por las relaciones de género nacen otras identidades, como también de forma un poco contestataria, ¿cierto? Yo creo que somos identidades que nacemos desde lo propio, pero también desde decir no somos esta norma que se nos intenta imponer. Entonces ahí nace un poco como esta crítica al binarismo, en que solamente se puede ser hombre y solamente se puede ser mujer. Y todo lo que con ello conlleva, ¿cierto? Solamente se puede ser hombre y por lo tanto dirigir, mandar, economía, matemática, fuerza, inexpresividad, y en contrario, mujer, cuidado, como sumisa, en lo privado, ¿cierto? Doméstico, reproducción, y creo que al final, cuando decimos como que hay una crítica al sistema binario, no solamente hacemos una crítica como al hombre y mujer, ¿cierto? Y a la sola existencia de eso, sino a todo como los anillos de discriminaciones o situaciones que conlleva el sistema binario. Es decir, podemos también decir, por ejemplo, que la heterosexualidad obligatoria también es algo que se desprende del binarismo, ¿cierto? Porque efectivamente las identidades solamente se conjugan o se relacionan para reproducirse. Entonces, efectivamente, relacionarse solo tiene sentido si va a cumplir ese fin. Entonces, cuando hablamos de este sistema binario, estamos hablando de la raíz de gran parte de la discriminación que sufrimos personas LGBT, inclusive si somos personas LGBT dentro de este sistema binario. Es decir, una mujer lesbiana también puede criticar perfectamente el binarismo, porque finalmente se le imponen roles de género en que la masculinidad no le es propia a las mujeres, por ejemplo, ¿cierto? Y así tantas otras cosas. Entonces está como esta primera, como este primer rostro, que es como criticamos un sistema que pone como únicas opciones ser hombre y ser mujer, pero más profundamente criticamos la reproducción de roles, estereotipos y violencias de género que hacen que las identidades que están fuera de esa norma suframos aún mayores violencias, discriminaciones y de índole bastante cruda, ¿cierto? Entonces yo creo que es como una cuestión más de fondo.
Perfecto, sí. Gracias, Rodri. Me quedo pensando un poco también en cosas que yo creo que a la gente le cuesta entender sobre estos temas. Lo pensé cuando hablaste de las mujeres lesbianas, por ejemplo, que yo creo que la gran mayoría de la gente, cuando nos referimos a una mujer lesbiana, piensan más bien en una orientación sexual y no necesariamente en una identidad de género, ¿cierto? A pesar de que tú decías que una persona, mujer lesbiana, por ejemplo, puede también tener una crítica al binarismo y también cómo construir su identidad desde esta crítica. En el caso de una persona que se define como no binaria, ¿es solo identidad de género o tiene también aparejado un tema de orientación sexual o eso es independiente lo uno de lo otro? Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta es un poco como de ambas hipótesis, ¿cierto? Que no tiene que ver con la orientación sexual y que sí tiene que ver con la orientación sexual. La primera respuesta es que no, que identidad de género va por un lado y que orientación sexual va por otro lado. ¿Por qué? Porque identidades no hay solamente las no binarias, ¿cierto? Una mujer trans, por ejemplo, puede ser una mujer trans homosexual, heterosexual, pansexual, asexual, aromántica, etc. Y eso va por carros separados. Pero también, por ejemplo, pienso, y es una reflexión que yo creo que está sumamente abierta en términos de este catálogo de definiciones, ¿cuál es la orientación sexual o cuáles pueden ser las orientaciones sexuales de una persona no binaria? Una persona no binaria se autoidentifica fuera del binarismo y contra del binarismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de heterosexualidad u homosexualidad, también estamos pensando igual un poco en términos binarios. ¿Ya? Entonces, algunas personas, por ejemplo, también podrían como argumentar que quizás esas no son un poco las opciones, porque te ponen un binario, y quizás teníamos que hablar de bi o pansexualidad, que para mí son sinónimos, ¿cierto? O quizás eventualmente de asexualidad y aromanticismo. Yo creo que por ahí va como la forma en que podemos vincular específicamente las identidades no binarias con la orientación sexual, pero que en definitiva eh, no están intrínsecamente relacionadas una con otra. O sea, una persona que decide transitar su orientación sexual puede permanecer la misma. Perfecto. O sea, estamos diciendo en estricto rigor que, por ejemplo, incluso si yo fuese de identidad de género no binaria, yo podría seguir siendo heterosexual dentro de todo, como... Eso es Yo creo como... que esa es justamente yo creo que ese es justamente el punto de discusión, Mm, porque si eres la heterosexualidad, se define, ¿cierto?, como la atracción sexoafectiva mm, por el género que no es el tuyo. ¿Y cuál es ese si es que el otro, ¿cierto? Se habla siempre de una otra edad, porque no vamos a caer en el opuesto, porque ya superamos un poco esa desde los movimientos activistas. Pero también está ese como, ¿cuál es el otro si es que no creemos el binarismo, ¿cierto? Entonces, si es que eres una persona no binaria heterosexual y te atrae un hombre, por ejemplo, entonces como mujer, como, ¿se entiende? Entonces como creo que entramos en una espiral de contradicciones que a mí me parece que teóricamente se ha abordado no tanto. Yo creo que estas cosas igual son medias casuísticas y que por eso no hay tanto una regla y creo que no debería haberla tampoco. Yo creo que en mi caso siento que en abstracto y también en el mío particular representa mucho más la idea de que una idea mucho más fluida de la orientación sexual, ¿cierto? Que como la pansexualidad y la bisexualidad hablan un poco de esta atracción hacia las personas más que hacia los géneros y pareciera ser una que se condice más con un sistema en que la binariedad está puesta en cuestión. mm. Claro, sí, ahí me queda mucho más claro. Es curioso igual, como te decía hace un rato, yo en tanto feminista me he metido harto en estos temas, digamos, manejo los conceptos y sin embargo aún así hay mucha desinformación o muchos conceptos que han quedado como un poquito detrás de un velo y eso yo creo que también tiene que ver con una crítica como profundamente instalada en la sociedad, por ejemplo, como lo que hablábamos del lenguaje inclusivo, pero que también ocurre mucho con la comunidad LGBTIQ+, y así, porque va creciendo y creciendo, y por ejemplo, lo que tú dices, o sea, hay también pansexualidad, bisexualidad, el otro día leía sobre la demisexualidad, y esa Uh -huh. lista crece y crece, y a la gente es como que le generara una cierta resistencia, y quizás tiene que ver con el no comprenderlo. ¿Tú qué opinas de eso, de que esta lista de la comunidad
crezca y crezca en letras, y qué les dirías a esas personas que se sienten con cierta resistencia o quizás rechazo hacia esto que probablemente no comprenden del todo. Mira, yo siento que el fenómeno que tú relatas dice relación con faltas estructurales en torno a los sistemas educativos y de socialización institucionales y no institucionales para abordar los temas de género y sexualidad, ¿es cierto? O sea, todavía no enfrentamos una sociedad en que estos temas son tabú, son prohibidos, no son parte de la educación formal ni informal de las personas. Entonces ahí nos enfrentamos a eso, finalmente, a que no hay información al respecto. Y cuando no hay información pasan dos cosas. O hay un desconocimiento en que se omite, ¿cierto? No se habla de algo que no se conoce, no se sabe. Pero también sucede que cuando hay un mínimo conocimiento o a partir quizás del desconocimiento, una reacción adversa que genera una situación de violencia. Entonces puede haber una persona que es indiferente y otra persona que no es indiferente, pero que su reacción es adversa, violenta, en contra de. Esto genera muchos desafíos para las personas LGBT y para activistas en cómo enfrentar un poco estos dos espectros. Y yo creo que también hay que matizar. O sea, en un primer lugar, yo siempre acudo a una visión pedagógica de la sexualidad en que, a propósito de mi experiencia siendo activista y la formación que he podido recibir o la autoformación en la que he podido incursar, eh, creo que tengo herramientas que compartir a personas que de tenerlas podrían pensar de otra forma, ¿ya? No todas las personas tienen un cierre absoluto de mente, sino que hay que efectivamente tratar de ocupar esos espacios en que la información no existe y llenarla de contenido diciente. Eso está claro. Y ahí podemos ir ganando un cierto espacio. Pero también matizo porque hay personas que quizás obran desde el desconocimiento, la desinformación, pero que tampoco tienen una voluntad, una disposición a aprender o a escuchar, ¿ya? Y eso tiene que ver con múltiples factores. Sinceramente, pueden ser cuestiones como irracionales emocionales o también posiciones ideológicas que tienen que alinearse con un modelo de familia tradicional, una agenda antiderechos de parte del conservadurismo chileno, posiciones políticas o partidarias, ¿cierto?, de los conservadurismos. Entonces ahí no hay mucho diálogo, ¿cierto? Solamente unas cuestiones más irrazonables, irracionales. Ya yo creo que más que una función pedagógica que pueda tener el activismo, ahí entra una función más política de disputa de ideas, de cómo puede haber, por ejemplo, una visión política que se contrapone ni siquiera a una materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país y reconocidos a nivel mundial. Ahí yo creo que hay una disputa política que hacer, como personas que dicen no más violencia, ejercen constantemente violencia en contra de la población LGBT. Entonces yo creo que ahí es otro el enfoque, es más como una contraposición de ideas en un sentido más de debate, argumentación y contraargumentación. Pero no es siempre el caso. En todo caso, yo creo que la decisión de, respecto a los primeros casos de informar o educar, tampoco una decisión fácil. O sea, esos procesos requieren tiempo. Muchas veces las personas LGBT ya sufrimos distintas precarizaciones en cuanto a nuestra vida, nuestro tiempo, etc. Entonces, quizás no es nuestra prioridad necesariamente educar a los otros si tenemos que estar cuidándonos a nosotros mismos. Entonces, también ahí hay una carga adicional que no solamente somos víctimas de este patriarcado, ¿cierto? Sino además somos víctimas de tapar los hoyos de este sistema en cuanto a educación sexual. Sí, es cierto. Creo que llama especialmente la atención el tema asociado a la educación, y porque eso además está muy acompaña mucho ciertas como consignas o ciertas demandas que se han instalado fuertemente en la sociedad, asociado, por ejemplo, a las educaciones no sexistas o a la educación sexual integral, una serie de elementos y de ideas en el fondo hay detrás de estas demandas que podrían justamente acompañar estos procesos que con desinformación van quedando así como medio velados, ¿verdad? Respecto de eso, te escuchaba mucho la palabra activismo y ahí me surge otra duda y me atrevería a decir que la duda no es solo mía, que tiene que ver con que un activismo como el tuyo, por ejemplo, por momentos lo escucho como activismo disidente y otras veces por la diversidad. Ahí, ¿cuál sería la distinción? ¿Hay una distinción o estamos hablando de un mismo
activismo en el fondo, o de una misma lucha, o así. ¿En qué sentido, perdón? ¿Cómo el activismo? Como, ¿en qué se diferenciaría el activismo cuando se habla de disidencia, de activismo disidente, o por la diversidad? Si es que son la misma cosa, si es que al hablar de disidencia y de diversidad estamos diciendo lo mismo. Claro, yo creo que esta pregunta también es muy buena para develar un poco diferencias políticas que existen respecto a la población LGBT, porque usamos la palabra diversidad sexual para identificar un grupo de la población. Es decir, personas LGBT son parte de la diversidad sexual, ¿ya? ¿Hay activistas de la diversidad sexual? Sí, pero lo hablamos en un término como más genérico, ¿cierto? Por la población LGBT. Pero también creemos que existe la disidencia sexual en ese momento en que tomamos una postura política mucho más profunda y estructural respecto a el amplio arco de desigualdades que hay en nuestra sociedad. Es decir, hay un sistema que produce y reproduce desigualdades y respecto a ese nos posicionamos en contra. Entonces, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre diversidad y disidencia es que las disidencias también tomamos una postura no solamente de fondo, sino interseccional de todas las discriminaciones que hay en el sistema y nos posicionamos en contra. Otro contrapunto que puede haber respecto a esto es que también buscamos que este sistema acabe de raíz, y mientras que activismos de la diversidad sexual se han caracterizado históricamente por un poco el acceso a estos privilegios que tienen unos pocos, es decir, la higienización de nuestra lucha, transformarnos en este ideal heterosexual familiar, ¿cierto? Y no autodefinirnos en base a nuestra propia identidad. Entonces ahí en la disidencia no renegamos, por ejemplo, las feminidades o masculinidades que podamos tener y que contravengan la norma, no renegamos nuestras marginalidades de distintas índoles y no renegamos la interseccionalidad que existe respecto a la sociedad que ejerce violencia sistémica en muchos aspectos. Es decir, también posicionamos discursos anticolonialistas, anticapacitistas, antirracistas y antipatriarcales respecto a la disidencia. Yo creo que la diversidad se ha quedado corta en eso. La diversidad en Chile ha sido, y las organizaciones y dirigentes de la diversidad sexual en Chile han sido acusados por ser lesbofóbicos, por ser transfóbicos, ¿cierto? Y por ser solamente hombres gay los que llevan los actos de vocería y de representación de esa comunidad, cuando la diversidad y la disidencia tienen amplia variedad de espectros que necesitan una voz propia. Y ahí yo creo que se marca un punto de diferencia. Perfecto. Buenísimo, o sea que tiene también que ver un poco con la intensidad y la profundidad de la lucha política y social que hay detrás de cada una. Rodri, y una última cosa que me parece muy relevante de preguntarte en el marco de tu candidatura, ¿por qué crees que es importante que una persona como tú, que en este caso te identificas como una persona no binaria, o cualquier persona que pertenezca a un activismo disidente o que forme parte de las diversidades, estén en cargos de representación política? ¿Por qué consideras que de alguna manera esa identidad también sumaría en un ejercicio como el que va a ser necesario en la Convención Constitucional? Y también vamos a ir cerrando con esto, así que también un espacio para ti de algún mensaje que quieras dejarnos al respecto. Sí, mira, yo creo que la discusión respecto a la representación política es muy importante, porque yo creo que justamente eso es lo que se interpeló al momento de abrir este proceso de movilización masiva en las calles el 18 de octubre y tantos años antes, y que hizo relación con que vemos que el fenómeno de la representación política solamente puede darse en primera persona, para el caso de las personas LGBT. ¿Por qué? Porque por muchos años, distintas personas de distintos cargos, de distintas situaciones, nos han dicho que van a pelear por nuestros derechos, pero no lo han hecho. De hecho, han incurrido en las mismas faltas y en las mismas violencias, derechamente, que lo hace como el mismo patriarcado, ¿cierto? Las personas que lo representan en político. Entonces, vemos como hoy día en Chile
no hay personas LGBT en cargos de poder, hay 0 concejales electos, no, perdón, hay 5 concejales electos actualmente en Chile, hay 0 alcaldías electas actualmente en Chile, hay 0 diputaciones LGBT electas en Chile actualmente y 0 senadores también en ejercicio. Entonces ahí vemos cómo llegamos a la invisibilidad total. Y no una invisibilidad voluntaria, sino que nos fuerzan a ser invisibles. Y ahí hay un punto súper importante. Si yo no veo a una persona LGBT ejerciendo cargos o estando en una labor de educadores, una labor de deportista, en otro rol, ¿cierto? Yo no voy a poder generar un referente para una persona que busque una visión en la vida, una misión, un objetivo, un horizonte. No, no vamos a sentirnos capaces porque todo el mundo nos está diciendo que no y no vemos a nadie que lo está haciendo. Entonces también nos juega un poco ahí en lo más personal. Esta candidatura representa esa posibilidad de que sí es necesario, posible y lo necesitamos, que exista representación política ahora de la población LGBT movilizada. En la Convención Constitucional se va a luchar por un nuevo Chile, y ese nuevo Chile tiene que incorporar a la población LGBT, ya no pidiendo permiso, perdón ni lobby, sino usando nuestra propia voz. Entonces yo creo que esa es la importancia de la representación política en la Convención Constitucional. Y en mi caso, que es el Distrito 9, soy la única persona de todas las listas, aproximadamente 10 listas de candidatos, que lleva una persona LGBT. Soy la única persona LGBT en toda la lista en todas las listas del distrito. Entonces, ese antecedente finalmente demuestra lo que yo estoy diciendo actualmente. Eso, yo creo que eso es lo más importante y bueno, le agradezco por el espacio, llamo igual a que puedan votar por mí. Voy por la lista Apruebo Dignidad en el Distrito 9 y vamos a luchar porque nuestro futuro sea digno. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, Rodri. Creo fundamental también que estos conceptos empiecen a acercarse a la gente. O sea, cuando tú dices recién como que esta posibilidad, que es la de la nueva Constitución, también nos habla de la construcción de un nuevo Chile, me resuena porque digo, ojalá estas conversaciones, ojalá estas conversaciones sobre el lenguaje inclusivo, sobre la comunidad LGBT, sobre las diversidades, las disidencias, identidades no binarias, crezcan, aumenten, sean más visibles, estén más en boca de todos, porque pareciera que a fin de cuentas, dado que no tenemos un apoyo desde las instituciones de educación, por ejemplo, o generalizadamente al menos, parece que tenemos que conversarlo y que mediante conversación es que eso puede mejorar en términos de inclusión y diversidad, ¿cierto? Nada, así que te agradezco mucho la disposición, te agradezco que también compartas todo esto con quienes van a escuchar esto, me parece muy relevante y mucha suerte para ti en la carrera que te toca ahora hacia la convención y también a todas las otras personas de la comunidad LGBT que estén en esa misma carrera. Gracias, Rodri. Muchas gracias a ti.